El concepto de organización borderline de la personalidad, OBP, tiene como objetivo diferenciar la sintomatología, la experiencia subjetiva y las características estructurales comunes de un amplio espectro clínico de pacientes graves, difusión de su identidad, predominio de defensas primitivas, su conservación del criterio de realidad, dificultades en la regulación de sus afectos y en la expresión de su sexualidad y su agresividad, valores e ideales contradictorios e inconsistentes, y dificultades en sus relaciones con los demás. El método de entrevista que recomiendo para una evaluación diagnóstica es la entrevista estructural, que centra su foco de atención en tres aspectos concretos: los síntomas del paciente, los problemas de su funcionamiento en diversas áreas de su vida, social, laboral, amorosa, etc., y la organización de su personalidad, en particular la presencia del síndrome de difusión de identidad. El término entrevista estructural se debe a que su objetivo es la evaluación de la organización estructural interna del paciente. Este tipo de entrevista permite hacer un diagnóstico diferencial del nivel de severidad de la personalidad, personalidad normal, organización neurótica de la personalidad, organización borderline de la personalidad y psicosis, y proporciona una información muy valiosa sobre el pronóstico y las indicaciones del tratamiento idóneo de cada paciente. Describiré brevemente el proceso de la entrevista estructural. Generalmente el paciente grave acude en busca de tratamiento por algún tipo de crisis que le genera una sensación de urgencia, una urgencia que por medio de sus mecanismos de defensas primitivos transmite al terapeuta, y no está motivado para cooperar en una evaluación detallada y cuidadosa. Tras reconocer y aceptar esta urgencia, el terapeuta tiene que explicar al paciente la importancia de una evaluación diagnóstica que le permitirá recomendar el tratamiento más indicado para él. En la primera parte de la entrevista diagnóstica estructural, el terapeuta pide al paciente que le describa las razones para acudir a él en busca de ayuda, su sintomatología presente, su explicación o comprensión de sus síntomas y qué es lo que espera del tratamiento. Las respuestas del paciente proporcionarán al terapeuta una información esencial sobre aspectos de la organización estructural de la personalidad del paciente y sobre la conciencia que éste tiene de sus propios problemas, su motivación y sus expectativas, realistas o no, acerca del tratamiento. El terapeuta ha de explorar de forma sistemática cada uno de los síntomas que describe el paciente, confrontarle con las contradicciones de su narración y pedirle que se las aclare. La respuesta del paciente a las confrontaciones y observaciones del terapeuta permiten diferenciar el nivel de patología del paciente. Por ejemplo, la presencia de problemas cognitivos y perceptivos indicarían un síndrome de origen orgánico, una pérdida del criterio de la realidad haría pensar en un diagnóstico de psicosis. La difusión de la identidad y la utilización de mecanismos de defensa primitivos, sin que haya una pérdida del criterio de realidad, confirma el diagnóstico de un trastorno de la personalidad de nivel borderline. Una vez el terapeuta ha explorado de forma sistemática un síntoma, volverá a hacer lo mismo con el resto de los síntomas descritos por el paciente. Es decir, la entrevista estructural es un proceso circular que explora sistemáticamente cada síntoma específico para obtener toda la información posible sobre la organización estructural de la personalidad del paciente, con el objetivo de hacer un diagnóstico diferencial. Tras completar la exploración de los síntomas y problemas presentes del paciente, comienza la segunda parte o tarea de la entrevista. El terapeuta pide al paciente que se describa a sí mismo como persona, que describa su personalidad y cualquier aspecto de sí mismo que considere importante para que el terapeuta lo conozca mejor como persona diferenciada, y también que describa a las personas más significativas de su vida, pareja, familia de origen, amistades, compañeros de trabajo, etc. Durante esta segunda tarea de la entrevista, el terapeuta volverá a confrontar al paciente con cualquier discrepancia o contradicción en sus descripciones de sí mismo y los demás, y observará sus reacciones a esas confrontaciones. Ante este tipo de confrontación, los pacientes con una organización borderline de la personalidad movilizan sus defensas primitivas pero, a la vez, son capaces de observar esas contradicciones, lo cual confirma que se pueden identificar con la perspectiva del terapeuta y, por lo tanto, mantienen un criterio de realidad intacto. Esta característica los diferencia de la psicosis.
Finalmente, la tercera parte o tarea de la evaluación diagnóstica estructural consiste en obtener información sobre la historia pasada del paciente, incluida su experiencia de sus tratamientos anteriores. La exploración de experiencias traumáticas pasadas es indispensable para conocer al paciente, pero no cambia el diagnóstico sobre la organización estructural de su personalidad. Por lo tanto, la decisión sobre cuál es el tratamiento adecuado no depende de la historia pasada del paciente sino del nivel evolutivo estructural de severidad de su personalidad. Es importante tener en cuenta que inicialmente, la forma caótica en que estos pacientes graves nos relatan sus biografías impide saber si nos encontramos ante traumas graves reales o ante mitos personales y distorsiones del paciente de su propia biografía. Una vez completada esa evaluación diagnóstica y la indicación del tratamiento idóneo, el terapeuta ha de explicar al paciente en qué consiste el tratamiento, cuál es el marco terapéutico indispensable para llevarlo a cabo, los respectivos roles del paciente y del terapeuta, y evaluar si el paciente es capaz de entender y aceptar esos requisitos.